Muy bien, gracias a todos los que están a través del Zoom, a través de YouTube y a los hermanos que están aquí en la iglesia. Una vez más es un privilegio poder predicar la palabra de Dios y hoy les traigo un tema que yo sé que va a ser de mucho interés para todos aquellos que lo puedan escuchar. El tema lleva como título Jesús vive. La resurrección de Jesucristo es la base fundamental del cristianismo. Es lo que nos da esperanza de poder mantenernos firmes en este camino en el cual vamos andando. Si Jesús, después de hacer todos los milagros que hizo y luego de morir en la cruz del Calvario, no hubiese resucitado, entonces no habría esperanza de salvación para el hombre y todo hubiera terminado ahí. Pero en este tema vamos a demostrar con la palabra de Dios que Jesús sí resucitó, que Jesús sí está vivo y que eso nos da a nosotros una esperanza de que un día Él venga a la tierra a buscarnos para llevarnos a vivir con Él. Mucha gente ha seguido otros dirigentes religiosos, por ejemplo el caso de Mahoma, el caso de Buda y otros más, pero ¿dónde está la diferencia? Esas personas murieron y no pudieron resucitar. Están enterradas ahí para cuando Cristo venga y los resucite. De ahí la importancia que tenemos un Dios real, un Dios verdadero y un dirigente que sí pudo vencer la muerte, cosa que los demás no han podido hacer. Ningún ser humano ha podido vencer la muerte ni ha regresado de ella, pero Cristo regresó porque proféticamente estaba establecido que Él tenía que morir y resucitar por toda la humanidad. Cuando nosotros entendemos este gran milagro de la resurrección de Cristo, nos damos cuenta, evidentemente, de que eso estaba en el plan de salvación desde antes de la fundación del mundo. Ahora, nosotros debemos destacar el hecho de que los 4 evangelios presentan la misma historia, con diferente enfoque, porque cada escritor escribe a su manera propia. De los 4, el libro de Lucas es el que podríamos decir que no fue un testigo presencial. ¿Por qué? Porque Lucas no era de los discípulos de Jesús, pero Mateo, Marcos y Juan sí estuvieron ahí y vieron y palparon y experimentaron la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Pero Lucas investigó y como médico al fin hizo un trabajo muy bueno y preparó todo ese material que tenemos y la resurrección de Jesús como él la explica. Ahora, en lo que debemos estar de acuerdo es que los 4 evangelios testifican que Jesucristo sí resucitó. Y habla de lo mismo de María Magdalena, María la madre de Jesús, de Salomé y otras hermanas que fueron al sepulcro y luego encontraron la tumba vacía. Ahora, nosotros vamos a ver a través de la Biblia personajes que confirman la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, el mismo Jesús, antes de morir, nos dio el siguiente pasaje. Vamos al libro de San Juan. Libro de San Juan, capítulo 11. Libro de San Juan, capítulo 11. Y vamos a leer los versículos 21 en adelante. Juan 11, 21 en adelante. El 21 dice: Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé ahora que todo lo que pides a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y Marta le respondió: yo lo sé que va a resucitar, pero en la resurrección, en el día final. Entonces viene la palabra clave. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y Jesús le hace la pregunta a Marta, ¿tú crees en esto? Y ella le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios que ha venido al mundo. Nótese que aquí Jesús le dice a Marta que su hermano va a resucitar. Y él le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es decir, que ya Jesús estaba preparando el terreno de los discípulos, mentalmente hablando, para decirle que en él estaba la vida y que la muerte no tenía poder contra él. Vamos a buscar otro versículo, Hechos. Vamos al libro de Hechos, capítulo 2, versículos 23 y 24. En el segundo de Pedro destaca algo interesante aquí. Hechos, capítulo 2, versículos 22 y 23. Israelita, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo. Y el versículo 24 es muy importante. Y Dios lo levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Es decir, Pedro aquí confirma que Dios levantó a Jesús. Y a veces uno hace la pregunta, ¿quién resucitó a Jesús? ¿Él o su padre? Aquí Pedro confirma que quien resucitó a Jesús fue su padre. Lo levantó de los muertos. Entonces Jesús venció a la muerte para darnos a nosotros esperanza de vida eterna. Veamos otro pasaje. Romanos capítulo 14. Denle un poquito para adelante ahí a la Biblia. Y vamos al libro de Romanos capítulo 14. Versículos 8 y 9. Romanos 14, 8 y 9. Dice Pablo, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Cristo para esto murió, resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los vivos como así de los muertos como de los que viven. Aquí Pablo confirma que el mismo Jesucristo regresó de la tumba para ser el Dios de los vivos y de los muertos. Es decir, los que mueran en Cristo y los que estén vivos en Cristo Jesús. Por lo tanto, Pablo confirma, pero me llama la atención algo interesante. Los discípulos predicaron de la resurrección de Jesús. Ellos lo vivieron, no se lo contaron. Pero Pablo no estaba ahí en el grupo cuando Jesús resucitó. Ahora, ¿por qué Pablo dice esto? Porque el Señor se le apareció a Pablo. Ustedes saben, camino a Damasco. Y ahí la vida de Pablo cambió totalmente. Entonces, ¿de dónde saca Pablo esa fuente de decir que Jesús resucitó? Entendemos que le preguntaría a Pedro o a los discípulos, o haría su investigación como la hizo Lucas. Lo que sí sabemos en estos versículos es que Pablo confirma que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Ahora, ¿dónde es que vemos la grandeza de Pablo al confirmar la resurrección de Jesús? Vamos a 1 Corintios, capítulo 15, para que ustedes vean de una manera magistral cómo Pablo defiende la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios, capítulo 15. Y lo que es de lectura bíblica la voy a compartir primeramente, pero de aquí va a estar todo el tema del capítulo 15 de 1 Corintios. En el versículo 16 y el versículo 17, Pablo dice así:
Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún está en vuestros pecados. ¿Por qué Pablo en 1 Corintios 15 expresa esto? Bueno, había muchos en la iglesia de Corintios que no creían que Jesucristo había resucitado. Y entonces Pablo se vio con esa situación y él tiene que explicarle a los miembros de la iglesia de Corintios la realidad de que Cristo resucitó. Entonces, en el capítulo 15, después que Pablo hace la introducción y todo eso, diciendo que es el más pequeño de los discípulos, vamos a ver cómo Pablo predica sobre esto. En el versículo 12 dice lo siguiente: si nosotros predicamos que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Es decir, Pablo le predica que Cristo resucitó. Y entre los miembros de esa iglesia, él tenía un grupo que decía que no creía en la resurrección. Versículo 13: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Nótese que Pablo enfatiza aquí que la base del cristianismo, la base de nuestra fe, la base de nuestra esperanza, la base de la vida eterna está en el hecho de que usted crea que Jesucristo resucitó. Amén. Si usted no lo cree, entonces Pablo dice que vana es su profesión de fe. Y yo podría agregar, entonces estamos perdiendo el tiempo aquí en la iglesia. Si usted no cree que Jesucristo resucitó, entonces estamos perdiendo el tiempo y venimos a la iglesia y no vamos para ningún lado. Ahora, si usted entiende que Cristo resucitó, entonces su profesión de fe sí es firme. La esperanza de su vida eterna sí es firme. ¿Por qué? Porque usted cree en un Dios que ha resucitado. Pero dejemos que sea la Biblia que siga hablando. Y vean lo que le sigue diciendo Pablo a los hermanos de Corintios. Verso 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Y somos encontrados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Es decir, Pablo dice, nosotros somos unos mentirosos que vivimos predicando que Cristo resucitó. Si Él no resucitó, entonces hablamos mentira. Pero gracias a Dios que Pablo no se queda ahí, sino que Pablo sigue diciendo grandemente. Verso 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún está en vuestros pecados. Y el verso 18 dice, entonces también los que murieron en Cristo perecieron. Solamente para esta vida esperamos en Cristo. Y si es así, somos personas dignas de lástima de todos los hombres. Entendamos esto, hermano. Si nosotros creemos como los mundanos que Jesucristo no resucitó, entonces estamos perdiendo el tiempo en este mundo. Y merecemos que la gente se burle de nosotros, nos tengan lástima y digan, ustedes ven, se pasaron 20, 30 años predicando de Jesucristo. ¡Qué vergüenza! Jesucristo no resucitó y Jesucristo no va a venir a buscarlo. Pero ¿saben qué, hermano? Alabado sea Dios que esa no es la realidad. La realidad es que Cristo resucitó y sí viene a buscarlo para llevarnos a vivir con Él. Sigan leyendo conmigo para que ustedes vean lo que Pablo enfatiza. Verso 20, pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que murieron en hecho, es hecho. Pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán
todos mueren, también en Cristo Jesús todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego lo que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entreguen el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y todo poder. Aquí Pablo está enseñando claramente que cuando Cristo venga, los primeros que serán resucitados son aquellos que murieron en Él. Y después serán resucitados los otros, ya ustedes saben para qué. Para muerte eterna, para juicio y muerte eterna. En el caso de los salvados no. Ahora bien, hermano, es importante que nosotros entendamos lo que él dice en el versículo 33. No os engañéis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza de vosotros se lo digo. Pero preguntarán algunos, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no vuelve a la vida, sino muere antes. Y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, sea de trigo o de otro grano. Y Dios le da el cuerpo que Él quiere, y a cada semilla su propio cuerpo. Aquí Pablo está haciendo énfasis que cuando Cristo venga a buscarnos, resucitaremos con un nuevo cuerpo y seremos transformados con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, Pablo dice, cuando tú siembras una semilla, la semilla se desbarata y nace un nuevo ser, nace un nuevo cuerpo. De igual manera, cuando Cristo venga en gloria a buscar, resucitaremos con un nuevo cuerpo. Dice en el versículo 39, no toda la carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, y otra carne es la de los animales, y otra de los peces, y otra de las aves. Entonces escuchen esto, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la hermosura de los celestiales y otra es la de los terrenales. Uno es el resplandor del sol y otro es de la luna y otro es de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en resplandor. Aquí Pablo hace énfasis de que cada cuerpo es diferente, pero todos han sido creados por Dios. Verso 42, después de esta explicación, Pablo dice, así también sucede con la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. ¿Por qué? Porque tú mueres como un pecador, entonces tú mueres en corrupción. Pero al morir en Cristo, aunque muera como un pecador, Jesucristo te resucita en incorrupción. Es decir, Jesucristo te resucita con un cuerpo nuevo. Ya en la muerte murieron tus pecados, pero al morir en Cristo, si tú no mueres en Cristo, entonces tú vas a resucitar siendo un pecador y en corrupción. Pero para los que mueren en Cristo, la corrupción el Señor se la quita y le da un cuerpo nuevo. Ahora, escuchen esto. ¿Y qué importante? Nosotros, los que esperamos a Cristo Jesús, tenemos que tener la esperanza que el apóstol Pablo menciona aquí. En el versículo 53, él dice, es necesario que este cuerpo corruptible se evita de incorrupción y que este cuerpo mortal se evita de inmortalidad. Cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Se olvida esta muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias sea dada a Dios
que nos da la victoria por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, dice Pablo, estad firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahora, cuando uno escucha esta palabra de Pablo, debemos destacar que en los tiempos de Jesús, muchos no creyeron en la resurrección, inclusive sus propios discípulos. Cuando Jesús se le aparece a María Magdalena y María Magdalena va y le dice a los discípulos, el maestro ha resucitado, no le creyeron. Y Tomás dijo, si yo no meto los dedos en mi cuerpo, no es verdad que lo voy a creer. Así que los propios discípulos de Jesús no creyeron en la resurrección de él. Por lo tanto, no debemos sorprendernos si en este mundo actual millones de personas dicen eso es mentira, Jesús nunca resucitó. No nos vamos a sorprender. Ahora, no podemos permitir que eso haga que nuestra fe falle. Que lo diga el mundo, ese es su problema, pero usted y yo estamos convencidos que Jesucristo resucitó porque Él le dio evidencia a sus discípulos y luego los discípulos predicaron el Evangelio y aquí Pablo lo confirma. Todos los hombres pueden tener el éxito que deseen en la tierra y no van para ningún lado. Porque cuando llega la muerte termina todo. Ahora, ¿cuál es el único hombre sobre la tierra que venció la muerte? Nuestro Señor Jesucristo. Y usted mira, pero Moisés está en el cielo, Elías está en el cielo, Enoc está en el cielo. Sí, pero ¿quién se lo llevó para allá? Jesucristo. ¿Quién resucitó a Lázaro? Jesucristo. Es decir, el hombre por sí mismo no puede resucitar de la muerte. Hay millonarios que darían lo que sea por venir de la muerte para la vida y no lo van a lograr, porque el mismo Jesús lo dijo, se lo dijo a Marta y se lo dijo a María y a todos los que estaban ahí en el velorio de Lázaro. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Señores, yo creo que con este versículo es suficiente para nosotros tener una fe en Dios. No lo dijo una persona cualquiera, no lo dijeron los discípulos, lo dijo Jesucristo en San Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida. Nótese que no dice, yo soy la resurrección y la muerte. Porque Jesucristo no vino a traer muerte, Jesús vino a traer vida. Amén. Y la Biblia lo confirma, resucitando muertos, sanando enfermos, le sanaba la vida, lo curaba, le daba una nueva vida. Amén. Por eso el versículo tiene sentido. Yo soy la resurrección y la vida. Ahora hay una condición. El que cree en mí. Es la condición que Jesús pone. Aunque esté muerto, vivirá. Amén. Y hay un detalle que yo quiero tomar en cuenta para los que están aquí en la iglesia y los que están a través del Zoom y de YouTube. Señores, todos vamos a morir. Buenos, malos, cristianos, impíos, ateos, ricos, pobres, todos vamos a morir. Pero si usted es una persona que realmente se pone a analizar este mensaje, ¿qué dirá? Y entonces, si todos vamos a morir, ¿cuál es la diferencia? Porque todos vamos a morir. Yo le voy a decir cuál es la diferencia. Ya Jesús lo dijo. El que cree en mí no morirá jamás. Nótese que Jesús no dice no vas a morir. Jesús sabe que los cristianos van a morir. Pero Jesús te está diciendo no vas a morir para siempre. Porque Jesús le llama a la muerte un sueño. Por eso le digo a Marta, ahí duerme, se rieron. Y los discípulos, pues si están durmiendo va a despertar. Jesús dijo, no, para que ustedes entiendan, él murió y yo me alegro que haya muerto. Porque ahora esa muerte va a glorificar el nombre de Dios.
Cuando Cristo venga a buscarnos, va a glorificar a Dios. Cuando millones de cristianos sean levantados de la tumba, el mal se ha tragado muchos cristianos, tiene que devolverlo. En el mal hay muchos cristianos sepultados, y en la tierra hay millones de cristianos sepultados, y Jesucristo viene a resucitar. Entonces, cuando una gente te diga del mundo, pues si uno se va a morir lo mismo, ¿qué importa? Tú le tienes que decir, detente un minuto que te voy a decir algo. Es cierto, todos vamos a morir. Pero sí importa cómo morir. ¿Cómo? Sí. Porque no es lo mismo morir en Cristo que morir sin Él. Cuando morimos en Cristo tenemos la esperanza de la vida eterna porque Cristo me la prometió. Pero si yo no muero con Cristo, seré igual que los otros, que moriré y después del milenio me van a llamar a capítulo y después del juicio, se lo voy a decir literalmente, te van a quemar en el lago de azufre y fuego, preparado para Satanás, los ángeles malos y todo lo que se pierda. Y usted me dirá, ay pastor, yo no me quiero quemar ahí. Bueno, pues ahora que tú tienes la oportunidad, después de la muerte no hay oportunidad, tú tienes oportunidad ahora de decir, bueno, voy a preparar mi vida con Jesús. Voy a prepararme para que Él venga en gloria a buscarme. Y si me llega la muerte, saber que Él me va a resucitar. Así es que debiéramos hacer. Pero ustedes saben que la Biblia dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Ahora yo te digo algo, los salvados no se pueden contar, pero los perdidos tampoco. La pregunta es, ¿en qué grupo tú quieres estar? Y la decisión es tuya, porque la invitación ya Jesús te la hizo. Tú eres el que decide si te quedas como está, o le dices, Señor, yo quiero hacer un cambio en mi vida. Yo quiero aceptarte como mi Salvador personal. Yo quiero bautizarme y comenzar una nueva vida contigo. En ti depende eso. Porque aunque Dios quiera que el mundo entero se salve, no se va a salvar el mundo entero, hermanos. Y yo estaré predicando hasta que el Señor me dé el último aliento de vida. Muchos, por ejemplo, le van a hacer caso a este sermón y otros no le interesa ese sermón. Ahora, no se sorprenda por eso. Al mismo Jesucristo lo rechazaron. ¿Usted me está escuchando? A Dios hecho carne lo rechazaron. Muchísimas personas, principalmente lo de su iglesia, escuchen bien, lo de su iglesia y la gente suya, los mismos judíos rechazaron a Jesucristo. Entonces no te sorprenda cuando tú predicas y la gente te rechaza. Ahora, que eso no sea motivo para tú desanimarte. Las personas que conocemos, nuestra familia, nuestras amistades, que rechazan el mensaje, solo nos queda orar por ellos. No podemos hacer otra cosa, orar, para ver si la misericordia de Dios lo alcanza. No podemos hacer más nada, pero no te detengas tú. Ay, Señor, si mi esposo y mis hijos no van al cielo, yo no quiero ir para allá. Ajá. La salvación es individual. Te vas a perder por tu esposo y por tus hijos. Tú tienes que orar por ellos si no quieren hacerte el mensaje, pero tú tienes que luchar por tu salvación. Claro está que Dios viene a salvar familia entera. Y muchas familias enteras se van a salvar. Pero la salvación tuya tú no la puedes negociar ni por papá, ni por mamá, ni por esposa, ni por hijo. Por nada en esta vida negocia tu salvación. Porque Dios viene a buscarte a ti específicamente. Y leí en un sitio un pasaje que dice que si solamente Eva hubiese pecado y no Adán, aún así por Eva Jesús hubiera venido a morir. Oigan eso. ¿Hasta dónde está el amor de Dios? Y no es más fácil que Dios destruya a Eva y haga una Eva nueva. Pero no, Dios le dejó el libre albedrío. Y ese es el problema, que en este mundo millones están usando el libre albedrío mal. No lo están usando para que Dios se lo dio.
El ser humano fue creado para adorar a Dios. Pero en el libre albedrío, el hombre le ha dado la espalda a Dios y se ha ido tras dioses falsos. Y persiguen cosas que se van a quedar. Y ponen a Dios, espérame ahí en un ratito. Mi princesa me decía esta mañana, antes de venir para la iglesia, cómo ha cambiado. La iglesia vacía. Y ponen excusas. Están enfermos, pero no demuestren. Yo no voy para la iglesia hoy, yo me siento muy cansado. Después que Dios lo ha bendecido la semana entera, se quedan los sábados en la casa. Y para el trabajo se quedan, no se van enfermos para el trabajo. A un appointment o a una consulta con un doctor, se quedan, no, se van. A una boda que le invita un amigo, se van. ¿Y papá Dios para cuándo? No, papá Dios que se aguante. Por eso es que este mundo está así. Esto que se llama Semana Santa, que no es Semana Santa nada, porque no hay base bíblica para eso. Es solo una tradición de la Iglesia Católica. ¿Para qué la cogen mucho? Para irse para la playa, a beber, a escuchar música. ¿Y papá Dios para cuándo? Entonces solamente queremos a Dios cuando nos conviene. Por eso este mundo está así, hermanos. Pero no nos desanimemos. No importa lo que el mundo haga, usted tiene que hacer sus arreglos con el Señor. Antes que te llegue la muerte o antes de que Cristo venga, tú debes hacer tu arreglo con el Señor. Sería maravilloso que nos veamos en el cielo. Esta semana comentaba con el doctor también, que él decía, qué lindo será que una iglesia pequeña, 15, 20, 30, 40, 50 miembros, yo llamo a una iglesia pequeña de 50 para abajo, que todos los 50 nos veamos en el cielo. ¡Qué bendición! Y podamos recordar estos momentos. ¿Se acuerda, pastor, cuando íbamos a la iglesia y se nos iba la energía eléctrica y había que esperar? Sí, yo me acuerdo. ¿Se acuerda, pastor, cuando salíamos por la casa de 2 en 2? Sí, cuando íbamos a actividad misionera, pero también cuando íbamos a la playa, íbamos a despedir el sol bajo los árboles. Sí, qué lindo. Y eso es lo que Dios quiere. Pero le digo algo. Lamentablemente no todos se van a salvar. Pero que esto no te desanime. Sálvate tú. Corre por la salvación tú. Lucha por tu salvación tú. Yo quiero que toda mi familia vaya al cielo. Mis hijos, mis nietecitos, todo. Pero yo no lo puedo obligar. Oro diario por él. Mi esposa lo sabe. Oramos todos los días por toda la manada. Yo le digo. Porque entre hijos, nietos, tenemos 35 en la lista. Los 6, las 6 esposas y 16 nietos, lo tenemos en la lista. Pero y las amistades que uno es mi hija y quiere ver el cielo. Y los hermanos de papá y mamá que yo tengo. Yo quiero ver a todos. Y yo tengo más de 30 años predicándole. Algún día le tendrán que dar cuenta a Dios. Pero yo no me puedo perder por nadie. Éntrese eso ahí. No se pierda por nadie. Luche por su salvación y mientras usted luche, traiga a otros seres queridos. Durante todos estos años que yo he predicado, ya yo pedí la cuenta de la persona que el Señor me ha permitido que bajen a los pies de Jesús. El Señor ha bendecido el trabajo de la princesa y el mío en el ministerio. Pero solo en el cielo yo voy a ver. Imagínate, la gente que yo bauticé en Texas, 260. La que bauticé en New Jersey, 150. Yo no sé si todavía están firmes. En el cielo habrán sorpresas. Pero yo espero que ustedes, los que están viendo ahora esta predicación a través de YouTube, de Zoom y los que están aquí en la iglesia, yo espero que ustedes tomen la decisión de consagrar su vida con el Señor. Para cuando Él venga, sea que usted esté vivo o que usted esté muerto, Él pueda llevarlo a vivir con Él por toda la eternidad. Amén. Vamos a ponernos de pie aquí y voy a tener una oración final. Señor, para los que están aquí presentes en la iglesia, los que están en YouTube y en el Zoom, es cierto,
A veces dudamos de la resurrección de Cristo, a veces pensamos que eso es pura teoría. Pero en esta mañana hemos entendido que sí es una realidad. Es un asunto de fe, claro está, nosotros no estábamos ahí, pero toda evidencia que Cristo resucitó. Inclusive historiadores de la época confirman que Jesucristo resucitó. Me refiero a historiadores que no escribieron la Biblia, sino historiadores que escribieron acontecimientos del Imperio Romano de la época. Ellos confirman que sí, que Cristo resucitó. Entonces, Señor, por fe nosotros también lo creemos. Ayúdanos, Padre, a preparar nuestra vida. Ayúdanos una luz para nuestra familia. Ayúdanos a orar por ellos para que también ellos se preparen. Y oh Señor, no importa lo que pase en esta tierra, manténnos firmes en este camino. Amén. Porque sabemos que los tiempos cada día están más cortos. Señor, Jesús está a la puerta. Yo lo siento en mi corazón. Permítenos predicar, decirle a otros que Él viene y que algún día todo esto terminará. Viviremos en un lugar donde no habrá dolor, ni muerte, ni hambre, porque todas las cosas, como dice Apocalipsis 21, ya habrán pasado. Esperamos por ti, Jesús. Maranata, Cristo viene. Ven a buscarnos, Señor, y llévanos contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias.